Hola, muy buenas tardes. El día de hoy en esta exposición vamos a hablar del tema de las grandes consecuencias derivadas de las pequeñas acciones de ilegalidad. Es decir, vamos a ver cómo pequeñas decisiones que nosotros tomamos en la vida diaria pueden conllevar grandes implicaciones, incluso legales. Y pues vamos a empezar con nuestra primer diapositiva. Y tenemos aquí el panorama en esta diapositiva, observamos el panorama de nuestro país en cuanto al apego al Estado de Derecho y la cultura de la legalidad que existe en nuestro entorno. Y el primero de ellos es el Estado de Derecho en nuestro país, el cual se encuentra actualmente pues, en un estado debilitado o disminuido y está entendido pues como aquel en donde la ley es el parámetro o comportamiento de las personas y de las instituciones. Es decir, nos basamos para nuestro diario vivir y para el de las instituciones, nos basamos en este Estado de Derecho en el cual pues, nos tenemos que apegar a la norma y a la regulación vigente que existe, pues para no incurrir en alguna falta. Entonces, una de las causas de esta debilidad radica en el bajo apego a la legalidad de las personas en el Estado mexicano. Es decir, en otras palabras, acostumbrados a realizar nuestra vida sin apego a esta ley de manera, pues cada quien independiente, no tenemos esa cultura de conocer y de estar apegados a pues a nuestra ley. Y pues esto nos lleva al segundo punto, que es la cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad es precisamente esto. Pero, pues para tener esa cultura de la legalidad, es necesario conocer la ley. Es un punto muy importante, comenzando por el marco constitucional. Y en segundo lugar, pues tenemos que también tiene que formar parte de la cultura, el actuar de las personas y cuando se infringe pues una norma, también deben de producirse las consecuencias previstas por esta. Pero pues muchas veces nos hacemos nosotros, en cuanto a la cultura de la legalidad, nos hacemos nosotros partícipes de acciones ilegales o de hechos pues que nos benefician incluso a nosotros mismos y no somos capaces de denunciar o de ser parte de esa cultura de la legalidad, sino que nos hacemos de parte de la injusticia y de parte de la ilegalidad. Entonces tenemos que también tener tanto conocimiento de la ley como apegarnos a ella, que son los dos primeros puntos que les estoy mencionando. Y tenemos algunos factores que influyen y pues tenemos esta investigación que se realizó por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas en 2016 y se encontró que 38% de las personas encuestadas manifiesta que respeta y obedece las leyes porque nos beneficia a todos, es decir, porque las leyes están hechas con este propósito de no solamente vernos beneficiados individualmente como personas, sino que también están hechas pues para beneficiar a otras personas y para que todos tengamos esta satisfacción de nuestras necesidades y pues, la aseguración de nuestros derechos. Entonces, el 8.5 lo hacía pues para no ser criticado por los demás. El 23% lo hace pues, por deber moral, es decir, pues por imposición y porque así se lo han enseñado, y el 16.6% lo hace para evitar castigos, que es pues, un punto muy importante que tenemos que también tomar en cuenta, que son las penas o los relacionados pues, a las faltas a la legalidad en nuestro país. En nuestro caso, pues en materia de regulación, es una serie de documentos que tenemos. Por ejemplo, pues está desde la constitución política hasta las leyes específicas que nos van a estar indicando pues cada uno de las regulaciones que tienen que haber por ejemplo, en materia de salud, como la Ley General de Salud, el Código Penal pues para todo lo que tiene que ver con las sanciones y los delitos que se cometen. Entonces, pues eso sería lo primero que hay que tener en cuenta. Y se realizó este índice de Estado de Derecho en México este año pasado y el actual.
que se realizó por parte del World Justice Project para medir desde una perspectiva ciudadana el grado de adherencia al Estado de Derecho que existe en nuestro país. Entonces, el IEDMX evalúa varios factores en las encuestas, que son los que les voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Y se observaron varios factores, los cuales fueron los que dieron como resultado eh, pues un cierto puntaje en el que se clasificaron a todos los estados de nuestro país, a los 32 estados. Se evaluaron como primer punto a los límites del poder gubernamental, se evaluó también al gobierno abierto, también se observó un cumplimiento regulatorio de la ley, también se observó qué tanta orden y qué tanta seguridad existe pues en cuanto a la comisión de algunos delitos, por ejemplo, los delitos de robo o delito que son pues delitos comunes, y se observaron también los derechos fundamentales, que la observación de los derechos fundamentales y la ausencia de corrupción, y también se evaluaron los parámetros de justicia civil y de justicia penal. Estos fueron algunos de los factores que evaluaron para ver qué tanto apego existía al, al Estado de Derecho en México, es decir, del IEDMX. Y lo que se halló como resultado fue que existe un continuo estancamiento. Desgraciadamente, pues en el año pasado, en el IEDMX del 2023 al 2024, evidencian este continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales en la mayoría de las entidades federativas desde la última edición, ya que esta encuesta, este índice del Estado de Derecho en México, se ha estado realizando de manera consecutiva durante pues, los últimos 6 años, a partir de 2018. Entonces se han observado cambios marginales en estos puntajes de maneras negativas. Los estados más altos que tuvieron puntajes más elevados fueron Querétaro con 0.49%, Guanajuato con 0.47% y Aguascalientes. Y los estados con los puntajes más bajos son el Estado de México, Morelos y Quintana Roo. Y a continuación vamos a hacer un análisis de algunas acciones que se realizan y de que pues vamos a ver estos ejemplos que son actos ilícitos que pueden parecer inofensivos en un principio, pero que producen graves consecuencias posteriormente. Entonces vamos a pasar con algunos de los ejemplos que traemos a continuación. Y aquí en esta diapositiva estamos viendo pues los ejemplos de ilegalidad. Estos son varios, son algunos de los que podemos encontrar de manera común y que constituyen cada uno de ellos un delito por sí mismo. Entonces, por ejemplo, está la injuria o falta, o falta a la verdad. Entonces, la injuria también se le considera como el levantar falsos testimonios, por ejemplo. También está el estafar, que involucra un engaño o también una mentira con el objetivo de obtener un beneficio a cambio. También está la extorsión, en la que se le obliga a una persona a actuar de determinada manera para, para obtener algún beneficio. Por ejemplo, está también el abandono, en el cual encontramos pues casos de personas que abandonan a sus hijos, que son personas que dependen directamente de ellos en todos los sentidos, moral, económico, eh, en todos los sentidos, desde que se pueden tomar en cuenta para una persona. También está la inmigración, cuando es ilegal, cuando no existen los requerimientos establecidos en cuanto a la legislación, y pues esto nos va a involucrar serie de consecuencias, como puede ser muy importante el desempleo, personas desempleadas que ya no tienen esta solvencia económica para vivir en el nuevo país en el que están yendo a vivir. También está, por ejemplo, el aborto, que existe ya actualmente como un tema controversial y que ya se le está dando pues como consecuencia de todas estas
luchas y movimientos que han existido se le ha quitado peso penal del, pues de la ley, y que en nuestro estado, pues a partir de 2015, con el gobierno de César Duarte Jaques, se ha modificado el Código Penal pues para quitarle la penalización a este acto ilícito que es el aborto. También está, por ejemplo, el uso de drogas. Ya también el uso de drogas está más extendido, y sabemos que pues su uso excesivo, pues su uso también pues produce adicciones y produce serios daños a la salud de las personas que las consumen. Y también está, por ejemplo, también el de sobornar, que es cuando nosotros damos algún elemento, alguna dádiva para obtener algo a cambio de alguna persona pues, que está en algún cargo público, por ejemplo, algún funcionario público. Y vamos a pasar a ver a continuación pues, algunos de estos ejemplos para definirlos un poquito más y ver pues, cómo nos afectan y cómo pueden ser graves cada uno de ellos. Bueno, el primer ejemplo que vamos a tener de estos actos ilícitos es el de levantar falsos testimonios. También se considera como injuriar, el delito de injuria. Entonces, este pues consiste propiamente, como su nombre lo dice, en faltar a la verdad o atentar contra ella, y esto es delinquir. Se considera ilegal y también tiene un castigo, sobre todo cuando se esté levantando alguna declaración relacionada con algún delito existente o pues con alguna acción que se haya realizado de la cual nosotros hayamos sido testigos y queramos pues que quede esto asentado en la ley. Entonces se castiga si no se, si no se dice la verdad. Se impondrán, como dice aquí este numeral, dice sí, de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad. Y esto fue obtenido pues del artículo 247 al 248 bis del Código Penal Federal. Y pues es muy importante también considerar pues este delito, y no solamente pues se realiza pues en términos pues del numeral aquí de la fracción primera de este artículo, sino que pues existe también otras consideraciones que hay que tener, pero pues importante de que sí se le puede dar incluso hasta 8 años de prisión a quien pues faltare a la verdad, en el caso de que pues de que diga alguna mentira o falta a la verdad en el interrogatorio por alguna autoridad pública. Entonces pues muy importante este acto ilegal. Otro caso que tenemos de una acción ilegal y que pues que puede verse de una manera pues a veces a la ligera, incluso que nosotros podemos pues realizar con nuestros superiores, incluso a veces con maestros, con compañeros, con el presidente municipal, por ejemplo, eh, pues con algún conocido que sea algún funcionario público, y es el soborno. Entonces el soborno es constituido como un delito, el delito de cohecho. Este delito pues significa solicitar una dádiva o favor inherente al cargo de un funcionario público, es decir, que dependa del cargo de esta persona o autoridad, y pues es un delito de soborno o de cohecho. Cuando la cantidad, en caso de la penalización que va a recibir, la cantidad o el valor de la dádiva, es decir, de lo que nos están dando, de los bienes o de la promesa, no exceda el equivalente de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se le impondrán de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días de multa. Y y esta pena sube todavía cuando el valor sí exceda el equivalente de esta unidad de medida y actualización establecida pues cuando se cometa el delito. Entonces va a ser va a ser en cuanto al valor de lo que está en juego, de esto que se está solicitando.
y esto se encuentra regulado en el artículo 222 más específicamente del Código Penal Federal, en el cual se establecen sus bases. Y bueno, esta otra acción ilícita que se puede llegar a realizar son las apuestas. Y pues al realizar nosotros apuestas es hablar de que se realizan pues de manera muy amplia y de manera muy extendida. Se pueden realizar, por ejemplo, y pues se observan en eventos deportivos, por ejemplo, cuando juega nuestro equipo favorito, queremos hacer una apuesta, hacemos alguna apuesta con algún amigo, ¿verdad? Pues nadie se da cuenta. Existen también las apuestas cuando se realizan algún juego, por ejemplo, algún juego de azar, que es también algo muy común. Y pues estos están regulados por medio de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Y pues esta ley nos menciona en su artículo primero, pues de que están prohibidos en los términos de esta ley los juegos de azar y los juegos con apuestas. Y pues solamente se podrán permitir, según el artículo segundo, el juego de ajedrez, el de damas, de dominó, de dados, de boliche, de bolos, de billar, de pelota también, pues en todas sus formas y denominaciones, las carreras de personas, de vehículos y de animales y toda clase de deportes. Y también los sorteos, por ejemplo, pues existe el caso pues de sorteo nacional de la Lotería Mexicana, entonces pues estos sorteos se realizan pues a nivel nacional, entonces estos están regulados por medio de esta ley, pero pues para las penas que se imponen tenemos que consultar el artículo 12 y el artículo 13 y generalmente son penas menores que por ejemplo, que los actos que les mencioné anteriormente como el soborno o levantar falsos testimonios, es decir, no tienen tanto peso, pero de todos modos sí se pueden penalizar. Y pues esto según el artículo 12 y 13 de esta ley federal de juegos y sorteos. Continuando con el principio de estafar, este principio nos habla que el estafar o el fraude es el acto de causar daño o perjuicio con una propiedad o patrimonio a otra persona mediante lo que es el engaño. Este delito está regulado por el Código Penal Federal en el artículo 386, en el cual se sanciona a quien engañando o aprovechándose de un error en el que se encuentra una persona obtenga un lucro indebido causando un detrimento patrimonial a otro. Extorsionar, pues la extorsión en sí es el acto de obligar a otra persona a realizar o omitir un acto o negociación jurídicamente mediante la violencia o la intimidación. Este delito pues se encuentra en el Código Penal Federal del artículo 390, el cual nos establece sanciones para quienes obligan a una persona a dar o prometer algo valiéndose del uso de la violencia, amenaza o intimidación. El evadir impuestos pues es el acto de no pagar contribuciones fiscales establecidas, el cual en el Código Fiscal de la Federación del artículo 108 se establece como un delito cualquier acción u omisión para evitar el pago de impuestos de manera intencional. Este delito es sancionado con multas y penas de prisión. El abandonar personas es otro principio jurídico, el cual nos habla sobre el abandono de personas vulnerables, como por ejemplo menores, ancianos o personas con una discapacidad. Este que se considera un delito de omisión en base al Código Penal Federal en el artículo 335. Este pues nos establece sanciones para quienes han tenido la obligación de cuidar a estas personas y la dejan en una situación de riesgo o desamparo. Y después tenemos lo que es la inmigración ilegal. Esta pues se trata en sí de emigrar sin la documentación requerida para ingresar a un país. Esta se considera como una violación de leyes migratorias. Por ejemplo, en México se encuentra la ley de la migración, la cual está en el artículo 140 y nos señala las infracciones y sanciones aplicables a quienes intentan ingresar al país sin permisos necesarios o sin documentos, o pues simplemente personas que incumplan los requisitos migratorios y estas personas estén tratando de ingresar al país. Se les sanciona con lo que nos menciona este artículo. Ok, ahora vamos a ver el tema de cazar. Aquí nos va un apartado de los principios jurídicos. Sabemos bien que la caza es ilegal de especies protegidas en épocas de celo. Se considera un delito contra la biodiversidad y según la Ley General de Vida
silvestre, en el artículo 127 va a prohibir la caza de animales en peligro de extinción y establece restricciones para la caza en ciertas temporadas del año, por ejemplo, en temporadas reproductivas. Ahora bien, hablando de la pesca o de pescar, en los principios jurídicos, la pesca va a ser ilegal cuando ocurre o cuando se realiza en zonas protegidas o se capturan especies en peligro de extinción. Hablando un poco de leyes, según la Ley General de Pesca y Acuaculturas Sustentables, en el artículo 132 se va a sancionar a la pesca no autorizada, incluyendo exceder las cuotas establecidas o pescar en zonas donde esa actividad esté estrictamente prohibida. Como conclusión, mencionamos a lo largo de la exposición que está analizada la problemática de la falta de apego de la ley en México, señalando una debilidad del Estado de Derecho que se manifiesta en la falta de cumplimiento y respeto de las normas por parte de la ciudadanía y las instituciones. El documento nos sugiere que el fomento de esa cultura debería iniciarse desde la niñez para construir una sociedad donde la justicia y el orden sean fundamentales. Además, se enfatiza el papel de las instituciones educativas y jurídicas en promover el respeto por ley y se propone un enfoque multidisciplinario para entender las causas de esa problemática.